Eh, ella trae en esta ocasión Mala Sangre, pero ya ha publicado... se oye un poco como con eco, ¿no? Me oigo como dentro de una caverna. Sí, sí. Pero ya ha publicado otros trabajos muy interesantes, como por ejemplo, a ver, para que no se me olvide ninguno, que son muy interesantes, además los títulos dicen mucho. Álbum de familia, conversaciones, es que me pongo las gafas, que yo sin gafas no veo de cerca. Conversaciones sobre identidad y cultura en Venezuela, en el 2013, o sea que ya tiene un largo recorrido. Madre mía, que estás en el mito, en el 2016. Un libro de cuentos que se titula Gente decente, en el 2017. Y con este libro de cuentos consiguió el premio de narrativa Francisco Ayala. Además, ha tenido colaboraciones en revistas literarias españolas, en medios culturales venezolanos, porque ella es de Venezuela, pero lleva en España desde 2015. Además, trabajó en el diario El Nacional, ¿verdad? Y es profesora, sigue siendo profesora de la Escuela de Letras. No, ya no. Bueno, vale. También ha sido profesora de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello y fundaste Colofón, una revista literaria en el 2014. O sea que tenemos aquí alguien que tiene un largo recorrido ya en el mundo de las letras. Aquí nos trae Mala Sangre, de la editorial Anagrama. Todavía está en su primera edición, ¿verdad? Sí, sí. De acuerdo. Mala Sangre es un libro muy interesante porque, por un lado, tenemos lo que se ha dado en llamar el Vintage Roman o Coming of Age, que para que todo el mundo nos entendamos, se trata de una novela sobre el descubrimiento de la vida adulta. La protagonista es una adolescente, una chica que está creciendo, de 14 años, que se llama Diana, y eso es por un lado. Por otro lado tenemos una novela de vampiros y además tenemos una novela histórica. Primero vamos a empezar con una pregunta y después me explicas lo de la fusión de género. Muy bien. ¿Por qué Venezuela y por qué 1921? Bueno, Raquel, muchas gracias. Me voy a quitar esto, porque además creo que es un poco más amable. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido la tarde de hoy a escuchar un rato sobre una novela escrita por una venezolana, efectivamente, sobre la década de 1920. Muchas gracias a los organizadores de la Semana Negra de Gijón por tenerme hoy aquí. Quiero agradecerte mucho que hayas hablado sobre mi trayectoria anterior a la novela Mala Sangre, puesto que es mi primera novela, pero ciertamente no es mi primer libro, y surge de un interés cohesionado alrededor de una idea de obra y una necesidad de comprender la identidad venezolana en el contexto de la identidad latinoamericana, ¿no? Vista, por supuesto, esta es una novela histórica, en mi país se lee como novela histórica, con este acento no tengo que decirles de dónde vengo, ¿verdad? Es una novela además que se sitúa en una de las dictaduras más importantes en cuanto a brutalidad y en cuanto al cambio fundamental que fue para la sociedad venezolana, que es la dictadura de Juan Vicente Gómez, que fue una dictadura que duró 40 años casi, un poquito más quizás, y se sitúa en la década de 1920, porque en 1921, y esto sale en el libro, explota el pozo petrolero Barroso II. El pozo petrolero Barroso II es el que revela la enorme potencialidad económica que tenía Venezuela como o que podía tener Venezuela como exportadora de petróleo,
Y esa es la verdadera gran revolución del país. No dejen que nadie les diga que ha habido otra más grande, porque eso hizo de un país completamente rural, de la noche a la mañana, un país completamente rico, y cambió completamente la psique del venezolano, la psique del pueblo. De alguna manera nos convirtió como pueblo y como sociedad en los vampiros del suelo, los vampiros del subsuelo, y se articula una forma política y una identidad política y una identidad cultural de los venezolanos a partir de la noción de que nosotros podíamos extraer del suelo y del otro lo que necesitáramos sin trabajarlo nunca. Y allí está servida un poco la metáfora vampírica sobre la que luego construyo el Bildungsroman. Como muy bien dices, el Bildungsroman es una novela de formación. Bildungsroman típico es la de una niña o un niño adolescente que crece, que se encuentra con los grandes desafíos de la vida, y es así como madura. Es así como hemos madurado todos. Además, yo cuento aquí la historia de Diana Gutiérrez. Su padre es un prestamista que además está haciendo o quiere hacer negocios con el gobierno, quiere chupar, son todas metáforas del vampirismo puestas en diversos lugares. Lo que pasa es que, claro, una vez que tengo la metáfora del vampirismo servida allí en una bandeja, es muy rico después construir la novela a partir del gótico, porque a mí, dentro de la noción de obra literaria, lo que más me interesa es el lenguaje, ¿no? Y ya una vez que tengo servida el argumento que te estoy contando, que es el del Bildungsroman, y tengo la imagen del vampiro, pues el otro lenguaje que tengo es el lenguaje del gótico. Y la construcción, fíjate cómo las cosas se van solapando, la construcción de la vampira adolescente que tenía que hacer yo, tenía que ser según los cánones del vampirismo establecidos hasta 1921. ¿Por qué? Porque hasta 1921, digamos, esto es una novela al final histórica, y el gran desafío de una novela histórica es que cada personaje piense como su época, porque nosotros somos producto de la idiosincrasia y la ideología de nuestra época. Entonces yo no podía tener a una vampira similar, no sé, a los vampiros de True Blood, por ejemplo, que es una serie que a mí me gusta mucho, o a vampiros posteriores como los de Anne Rice, sino tenía que ser la noción de vampira que existía en 1920. Allí hay una nueva metáfora que la ves tú en la novela, que es la vamp. La femme fatale de la época, ¿se acuerdan de las Clappers? ¿Se acuerdan, por supuesto, que está Teda Vara como la gran sensación de actriz de la época? Y eso me da el último giro de la novela, que es, bueno, en un país donde todo está a la venta, ¿qué es un adolescente? ¿Cuánto vale un adolescente? Y entonces está la imagen allí ya no solo de la vampiresa típica gótica, sino de la vamp como ícono del feminismo de principios del siglo XX. Yo creo que ahí sí que me enrollé yo. Sí, y además es que no se trata de un vampiro sobrenatural, sino es eso. Por un lado tienes el tema del vampirismo relacionado con el capitalismo, por un lado, por los negocios del padre, que eres prestamista, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y por otro lado, también el vampirismo que en realidad tú lo llevaste por algo como más natural, ¿verdad? Que es hematofagia. Hematofagia, en lugar de un vampiro sobrenatural al que estamos acostumbrados todos, sino era, de hecho, Malasangre hace referencia a eso, ¿no? Porque es una hematofagia congénita, porque el padre es hematófago y esta chica también lo es. Entonces, un poco haces esa relación, ¿verdad? Lo que es el vampirismo social y político con lo que es una novela gótica, pero como más realista, es como que hay algo orgánico, más natural. Sí. Perdón que me solape contigo un momento. Hay algo muy orgánico en el vampirismo que nosotros hemos perdido en el siglo XXI, y hemos perdido en el siglo XXI de causas naturales. O sea, porque gran parte del mito del vampiro con el que trabajamos hoy en día viene de la cinematografía, hoy en día viene de la serie, y en cinematografía y en serie explotas otras cosas, ¿no?
Pero el vampiro tal y como lo creó Bram Stoker, tal y como lo creó Polidori, el vampiro de finales del siglo XIX, incluso hasta los primeros años del siglo XX, es muy orgánico, porque el vampiro realmente en aquella época era la representación del extranjero, del enorme miedo que existía en Europa del extranjero. O sea, estaban comenzando un poco a erosionarse los grandes imperios europeos, y el temor era qué iba a ocurrir con estas personas de Allende los mares una vez que ya no estuviesen los europeos en control de esto. Estoy metiendo aquí un poco mi discurso postcolonial, no es mi intención hacerlo, quiero simplemente hablarte del asunto orgánico, porque tiene que ver también con la investigación, que es a mí una de las cosas que más me gusta de escribir un libro, y sobre todo una novela como esta, que es histórica, que es simbólica, que se va solapando una cosa sobre otra, tiene que ver con lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Entonces, esta noción de lo orgánico me obligó a mí a revisar profundamente lo que era el gótico en aquel momento, sobre todo cómo es que una persona como Bram Stoker se le ocurre la idea de Drácula, ¿no? Hay una biografía de Bram Stoker que se las quiero recomendar a las personas que estén aquí presentes, que se llama Algo en la sangre. La tiene la editorial Skal, me parece, la escribe un norteamericano, no me acuerdo el nombre, me disculpo, pero seguro se llama Algo en la sangre, y explica cómo es que Bram Stoker escribe la novela, pero no desde el punto de vista de acción, que fue lo que hizo, sino cuál era la mentalidad de la época. E introduce una cantidad de cosas que, si ven mi primera intervención, tiene que ver con la manera como yo construí Mala Sangre, es decir, qué estaba en la mente de la gente en la época de Bram Stoker y cómo es que un vampiro como Drácula es creíble. Porque si bien en aquel momento, yo soy de la opinión que ya el fantástico no asusta. Y en aquella época sí que asustaba, porque en aquella época había una creencia en lo que era la fantasmagoria, ¿no? O sea, se creía que realmente fue el momento antes de que la psicología entrara como gran ciencia de las humanidades. Se creía que los fantasmas estaban allí, que te podías comunicar con fantasmas. Hoy en día ya el fantasma y el monstruo, ya me voy a referir al monstruo si quieres, se estudia un poco más como la proyección del inconsciente. A mí eso me interesa mucho, pero ya para otra novela, pero en ese momento no, o sea, en ese momento todo estaba como separado, pero seguía siendo esta cosa animal que respira. Entonces, por eso me inventé la enfermedad de la hematofagia. La hematofagia existe, lo que pasa es que no en estos términos, evidentemente. Hematofagia es una precondición, según la novela Mala Sangre, para el vampirismo, ¿no? Y el problema enorme de Mala Sangre es que es mucho más fácil esconder ciertas malas costumbres en los hombres que en las mujeres, por un asunto social, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Fíjate que es una novela que viene con un discurso feminista, porque es la época de las sufragistas, y es la época de las BAM también, y un poco la liberación de ella, o sea, la libertad de ella es literal. O sea, ella no solamente quiere una libertad para chupar cuellos y chupar la sangre de los hombres, porque solo puede chupar sangre de los hombres a placer, sino la libertad de leer, de escribir, de trabajar, de salir de Venezuela, ¿sabes? Entonces, aquella cosa enorme de la libertad era un art de temps de esa época, ¿no? En mi país, en aquella época, y en todos los países del mundo. Esa es la primera gran época cosmopolita, porque es la primera vez en la que ya podemos movernos como seres humanos más rápidamente que en los siglos anteriores, entre continentes y entre países. Por un lado, también relacionas mucho la violencia con la sexualidad. Y por otro lado, también quiero preguntarte especialmente, porque fue mi personaje favorito, y ahora que hablaste de la cultura, que fue Modesto. Ok. Yo, al sol de hoy, no sé si Modesto es un personaje que existió realmente en la historia venezolana, porque la novela es principalmente histórica. Los personajes de los vampiros, evidentemente, me los inventé yo, pero todo lo que ocurre en la novela, un magnicidio, una suerte de magnicidio, porque matan al hermano del presidente, ocurrió de verdad. La obra de teatro que van a ver antes de que lo maten es la obra de teatro que está allí. O sea, yo la vi, yo la leí, yo la puse. Y Vito Modesto Franklin es un personaje un poco a medio camino entre
Oscar Wilde, de hecho lo creé a partir de Oscar Wilde y de un compatriota mío que se llama Boris Izaguirre, ¿no? O sea, un poco de los demás que son hombres muy cultos, sobre todo. Yo comencé a leer, Víctor Modesto Franklin es un personaje que comienza a aparecer en las revistas culturales y en las revistas cómicas de la época, ¿no? Y de una manera un poco burlona, un poco socarrona, burlándose del hombre afeminado, con gustos europeístas, pero todo lo que sale en Mala Sangre de él, porque es un hombre que supuestamente nació y fue caletero en su juventud, y le dieron un título nobiliario aquí en España a principios del siglo XX. Y tú dices, como alguien que a los 10 años estaba cargando cajas en un puerto, el rey de España luego le da un título nobiliario, ¿no? El conde de Rocanegra llegó a ser, además siendo conde me parecía maravilloso que entrara en Mala Sangre. Y este personaje queer es el primer personaje queer de la cultura venezolana. Y lo vapulean mucho, lo maltratan mucho. En ningún momento lo tratan como un ser humano, o sea, ni siquiera como personaje, siempre era como algo risible. Y a mí lo que se me ocurrió es ver la posibilidad de que este ser risible, este hombre queer, acuérdate que queer es el extraño, ¿no? El que no está ni en una parte ni en otra, ¿no? Es monstruoso a su manera, ¿no? Porque sabes de dónde viene la palabra monstruo, ¿no? De monstrare, del latín monstrare. Los dioses en el mundo antiguo, clásico, creaban monstruos para mostrar su capacidad de seres excepcionales como tal. Entonces, en realidad el monstruo es la excepcionalidad. Nosotros, hoy en día, le endilgamos este asunto pesimista, este asunto oscuro, este asunto grotesco, pero en realidad el monstruo es una imagen de un portento, ¿no? Entonces, esta otra idea de monstruosidad está también dentro del hombre queer, y yo lo que hice fue incorporar como las cosas que se decían de él a la trama de la novela. Y luego me enamoré del personaje, porque todas las novelas de formación tienen que ver hay un personaje que es el maestro, el mago Merlín de la protagonista es él. Y él es un hombre que lo único que le promete es libertad. Y le dice libertad, le promete la libertad a partir de algo que además estaba en todo el ensayismo de esa época en América Latina, que era la educación, era la formación de los estados nacionales. Y la gran discusión era la discusión sobre la educación de los hombres primero y de las mujeres después, pero estaba allí. Entonces, lo que él quería era como abrirle la puerta, ¿no? Entonces, la novela se llama Mala Sangre, que significa aviesa o mal inclinada, porque ella nace con esta condición de hematofagia y ella aprende a aprovecharse de eso, ¿no? Y con ansias de libertad. Y con también, ansias de libertad, y claro, es muy independiente. Ella está viviendo en una dictadura o sea, que la escriba yo a principios del siglo XXI, que sea una novela de formación, que además imita a una novela de formación que se publicó en 1926 en Venezuela, llamada Ifigenia, de Teresa de la Parra, de quien además estoy haciendo una tesis doctoral, no es casual. O sea, es una metáfora histórica de lo que yo conozco del presente, ¿no? Y de la necesidad de salir de gobiernos dictatoriales y militares a partir de la educación y de nuestra creencia absoluta e irrevocable en la libertad. ¿No? Y además, todo esto es el contrapunto también de los personajes de los padres, que son muy complejos y que daría para hablar muchísimo. A mí me da pena que haya corrido tanto el tiempo, porque la verdad, por un lado el padre igual es más fácil, o sea, es a la vez más simple, porque ya das por sentado ciertas cosas a que se dedica y demás, pero la madre me encantó dentro de su, ¿sabes?, de su represión y al mismo tiempo tan sexual, era como muy contradictoria. Pero vamos a explicarle esto a las personas que nos están escuchando. La madre, esta pobre chica, Diana Gutiérrez, es hija de un prestamista que le contagia la hematofagia y de una beata que su gran disfrute en la vida es tener relaciones sexuales con su esposo vampiro, ¿no? Entonces es así como esa liberación. Eso fue un regalo que le di yo a la beata, de verdad, como escritora te lo digo, porque además yo a veces, estas personalidades tan absolutamente conservadoras que ven el mundo tan cuadrado y tan a rajatabla,
siempre es sorpresivo que aparece algo, un detalle que siempre hace clic y lo desmonta todo, ¿no? Y volvemos otra vez a la imagen del Bildungsroman. Yo creo que una de las cosas, yo pasé muchos años en terapia, y una de las cosas que ocurre cuando uno madura, lo saben ustedes, quizás también como yo, que es que uno madura a partir de ver las sombras de su padre, y de hecho la noción de sombra es fundamental dentro de la novela. La escena final es cuando ella sale, porque además esta es una vampira caribeña que sale en Caracas. Entonces el problema del sol, si quieres luego te digo cómo resolvió el problema del sol, ¿no? Ella sale y su sombra la perfila dentro de la luminosidad del día caraqueño, ¿no? Y esa sombra es un concepto psicológico, es un concepto lacaniano, y que primero desarrolló Jung, que tiene que ver con que uno, para madurar, tiene que conocer las sombras de los padres. Tienes que, de alguna manera, como decía Freud, matar a tu padre, o sea, acabar como con esa imagen infantil que uno tiene de los padres todopoderosos, y ser uno el nuevo adulto, ¿no? Esto lo traigo yo al mundo vampírico y monstruoso, convirtiendo a los padres en dos monstruos, de nuevo, no monstruos portentosos, sino monstruos que nosotros conocemos de toda la vida: la hipócrita, ¿no? Y el sanguijuela. Ya nos avisan que faltan 5 minutos, pero yo no me puedo quedar sin preguntarte si veremos a Diana disfrutar de su libertad vampírica en su vida adulta en la segunda parte. Es que yo no quiero escribir una segunda parte, pero sí que posiblemente haga cuentos con algunos personajes de aquí, porque yo, la novela quedó una novela muy constreñida de 232 páginas, pero yo creé un mundo completo. Entonces tengo una cantidad de cuentos, por lo menos la historia de la madre, cómo llega la madre a ser así, la historia de la criada, que además es de origen amerindio, ¿no? Un poco jugar con ese mundo de la época. Ahora no está planteado. Ahora mismo lo que estoy escribiendo son cuentos sobre la soledad. Posiblemente hay un coqueteo con el fantástico a partir de la imagen del fantasma, porque yo creo que ahora que pasamos tanto tiempo confinados, pues nos encontramos con nuestros fantasmas. Y bueno, yo recomiendo muchísimo este libro, porque además de ser muy interesante y una fusión de géneros, que a mí eso me encanta, está muy bien construido, muy bien expresado, con un estilo muy cuidado y a la vez muy claro y muy ameno. Así que lo recomiendo con todo mi corazón, de verdad, porque está muy bien escrito, sobre todo me encantó su estilo. Y no se olviden que va a estar firmando en la primera caseta, empezando desde aquí, o sea, la primera cabaña. Y nada, espero que hayan disfrutado esta charla. Muchas gracias a todos. No hubo preguntas, pero si quieren nos vemos en la caseta y respondo algunas. Sí la tienen. Muchas gracias. Thank you.